Bienvenidos a Pantalla Crítica. El día de hoy estaremos hablando un poco más de la película Sumas y Restas, del actor Víctor Gaviria, del 2004. Daremos una perspectiva más de semiótica y cultural. A mí me gustaría empezar primero hablando sobre lo que sería el contexto cultural y social. Esta película transcurre en 1984, si no estoy mal. Obviamente fue grabada en el 2004, pero esta película como que nos da un vistazo a lo que era nuestra época pasada, una época demasiado turbulenta. Era el auge del narcotráfico, ¿sabes? Nosotros éramos demasiado conocidos por Pablo Escobar, un famoso narcotraficante, los hermanos Gachas, si no estoy mal, los del cartel de Cali. Y ya, o sea, es demasiado lo que nos lleva a ver esta película. Sí, Culturalmente y socialmente, obviamente. digamos que en representación y estereotipos nos deja ver cómo refuerza el narcopaís. Gabriel quería hacer como un cuestionario para quienes vieran esta película fuera de Colombia. Quería dejar ver que no era solamente Colombia un país de narco y de coca. Tienes razón, de hecho, a mí me sorprende mucho porque literalmente en el primer segundo que tú ves la película ya están consumiendo. Ya están consumiendo. De eso quería hablar. Yo nos digo que miráramos si esta película refuerza los estereotipos o no. Por mi parte quiero decir que obviamente lo refuerza demasiado. O sea, la mirada que puede tener el público colombiano a esta película puede decir, sí, nosotros pasamos por eso, sí, pasa. Pero te lo puedes presentar a un extranjero, un gringo, un europeo, te va a decir como que, wow, colombianos, o sea, conocidos allá, nos conocen en todo lado por meter cocaína en su país. Siempre fue por eso. No nos conocen por todo lo que tenemos, carnavales, nuestra cultura, el café, lo que exportamos mayormente, que es el café, no la cocaína. Bueno, aquí también nos deja ver cómo el narcotraficante es vacío, porque a pesar de lujos, de estatus social, de dinero, de carros, de casas, él detrás de eso pues está solo, porque pues al fin y al cabo su esposa está, pero está con él simplemente también por el dinero. Su familia tiene que vivir corriendo de un lado al otro por estar perseguidos, bien sea por otros narcotraficantes o por la misma policía. Tienes razón, de hecho, viene un constante paranoia. Me gustaría también hablar sobre lo connotativo y lo denotativo que se puede encontrar en esta película. Obviamente lo denotativo es más que evidente: dinero, poder, autos, drogas. O sea, literalmente todo lo que veas visualmente en esa película se trata sobre extremadamente vicios, felicidad pasajera, satisfacciones, o sea, sorprendente. Pero lo connotativo, esa película tiene demasiadas escenas que hablan por sí solas. Me gustaría tocar la escena, digamos, de la muerte del hermano del narcotraficante. Pues obviamente se le muere el hermano, él se siente muy dolido e invita a nuestro protagonista Santiago al funeral de su hermano. ¿Qué hace Santiago? Obviamente él lo piensa, de hecho lo consulta con su mujer María y decide no ir. ¿Qué pasa después? Santiago va a buscar al narcotraficante, obviamente me imagino que será a hablar de negocios, a darle su pésame, pero ¿qué hace él? El narcotraficante literalmente lo ignora, no le dirige ni una palabra en toda la escena. Santiago obviamente se molesta, insiste, y lo único que hace el narcotraficante es dirigirle una mirada, y es que, o sea, la cámara literalmente enfoca, ¿cómo decirlo? Como que da ese foco solamente a los ojos, y tú ves los ojos y tú dices, "Shh". Porque, o sea, lo que decía John, el lenguaje corporal, o sea, también transmite. Como lo decía Susur, que habla de lo lingüístico, que es donde nos das esta escena de la película de la mirada de los ojos, que va más allá de ese significado que es
una mirada penetrante, que es una mirada de la cagaste. Exactamente. De hecho, Santiago, después de esa mirada, para de hablar y le pregunta a uno de los secuaces que el narcotraficante tenía por ahí. Le pregunta, ve Machete, ¿qué pasó? Y lo que le dice Machete simplemente es, usted la cagó. Ahí es cuando podemos ver un antes y un después de la película, porque al principio todo era como que demasiado fácil, todo se le está dando a Santiago, pues obviamente no al principio, porque al principio nos presentan lo que es el problema, después entra como que la solución más fácil, la cual él toma, y de ahí para adelante literalmente todo cuesta abajo. Ajá. Como lo dice Barthes, que dice que los mitos hacen parecer algo natural. Entonces es ahí donde nos dice que Santiago pensó que con entrar a este mundo iba a ser algo fácil, algo exitoso, pero no corrió las consecuencias que llevaba por meterse allí a esta vida. Tienes razón, de hecho, hablando un poquito más de lo conotativo, lo que podemos no ver a simple vista, pues diría que también sería la forma en que se expresa nuestro lenguaje popular acá en Colombia. Digamos, hay en varias escenas donde, por ejemplo, decían, yo necesito gente de confianza. Cuando tú escuchas eso, pues tú dices, entiendo, él quiere trabajar conmigo, me tiene en cuenta, no la puedo cagar porque me ama. Necesito gente de confianza, que me apoye, que siempre esté ahí para mí, alguien que no lo vaya a desafiar. De hecho, el lenguaje popular que se usa pues, en la película tiene varios significados. Obviamente para nosotros lo podemos entender muy fácilmente. Ajá. Pero los extranjeros o gente, fue que digamos que también podemos decir que hay palabras que aquí en Bogotá no las usamos con claro, ese mismo significado que la usaron en la tienes película. razón, porque acá son paisas, nosotros Ajá. somos rolos de Bogotá. Igual forma tampoco son los mismos significados que le dan en otros países. Exactamente, porque o sea, lo que decimos, Colombia tiene riqueza en cultura, están los de la costa, los paisas, los rolos, o sea, nuestra cultura es demasiado rica, diversa. Obviamente palabras acá no pueden significar lo mismo que en la costa. Exactamente. También en este contexto de producción nos da Daniel Gaviria, nos deja ver como esa trilogía que él había hecho, que la primera fue No Futuro, luego La Vendedora de Rosas y por último terminó con Sumas y Restas. Él, más allá de estas 3 películas de esta trilogía que él hizo, él quería dejar ver cómo era este mundo detrás de, no simplemente quería hacer mostrar a Colombia como lo que es narcotraficante, sino quería hacer ver que detrás de esto hay problemas y situaciones de la vida cotidiana, de la vida real, y que no solamente suceden acá en Colombia, sino que suceden, digamos que en Latinoamérica, y que esto no solamente se sitúa acá. Tienes toda la razón, de hecho, si tú miras la serie de Lady o esta película, pues claramente, obviamente, debe haber un contexto, una problemática que sería en el mundo en que están el sicariato, las drogas, el dinero fácil. Obviamente, pero para que una historia pueda tener esa vía, depende mucho del protagonista, del contexto, y eso es lo que le da la profundidad. Digamos, Santiago, al principio tú lo ves y es un hombre respetable, de traje, ingeniero, de familia respetuosa. Tienes razón, de hecho viene creo que de una familia rica, si no estoy mal. El papá tenía plata. Tenía plata. Fue por eso al principio de la película que nos muestran que él obviamente está en problemas, necesita plata, está en un proyecto que no puede avanzar porque pues no tiene más fondos. ¿Qué es lo primero que hace? Pues obviamente piensa en las variables que puede coger, que sería o pedir un préstamo al banco o pedirle ayuda a su papá. Su papá le negó pues la ayuda, entonces él en su desesperación
pues, o sea, no puedo decir que tanto es desesperación porque, En su ambición. pues sí, tienes razón, o sea, es su proyecto, obviamente eso habla de su carrera. Él creo que bien lo dice que vino de una universidad pública. Obviamente está estudiado, pero pues en aquellos tiempos como que no era lo mejor, si me hago entender. Ahí es donde entra Van Dyck, que da un discurso social donde se reproduce el poder. Entonces, la película nos deja ver que el lenguaje separa las clases, pero también la ambición que tienen por llegar, digamos que a esa meta, por lograrla. Y ya después de esa ambición, o sea, llega lo que es el dinero fácil, la vida fácil, el estatus social que él tanto pedía. Entonces, digamos que es un poder y no normalizar sumas y restas, sino lo que quiere Gaviria es hacer entender que esto no está bien y que es mejor mirarse ante un espejo y mirar si vale más la moral que el narcotráfico, si vale más los valores que lo que es el dinero. Entonces, esto es lo que nos expresa esta película. Claro, de hecho también me gustaría pues, hablar otra vez del principio de la película, porque literalmente tú puedes ver los dos caminos que tenía Santiago reflejado en sus dos amigos. Uno era el calvo y el otro pues era como un mono, ¿no? El mono pues obviamente venía de una familia bien, tenía plata, claro, pero no estaba en malos pasos, por así decirlo. De hecho, el calvo llega a ofrecerle a Santiago cocaína. Él la acepta y también se lo ofrece al mono, pero él dice que no, él no la acepta, él no consume. Y ahí es donde vemos el poder, donde vemos a Facu con lo que es la red invisible. Nos deja ver que en la película está la relación donde tengo el poder de decidir o no, donde también pasa la necesidad a pertenecer a un lugar o no. Tienes toda la razón. De hecho, las redes invisibles en esa película es que son como, si no estoy mal, habían dos organizaciones que tuvieron problemas. Santiago era el intermediario entre esos dos. Le echaron la culpa a él, literalmente todo el mundo le dio la espalda y lo secuestraron. O sea, ahí es donde uno ve que lo fácil no siempre va a llegar a un punto bueno, por más fácil que sea. Él, digamos que no quería hacer el préstamo en el banco porque era demorado, le quitaba tiempo y él necesitaba las cosas para allá, las necesitaba fáciles. Entonces no era como lo que él esperaba y por eso eligió el camino del narcotráfico. Tienes toda la razón. Y pues nada, creo Con que esto terminamos. ya sería todo lo que hay que hablar sobre esta película. Símbolos, denotación, presentación, contexto histórico. Esta película lo tiene todo. Lo tiene todo. Demasiado bueno, la verdad. Agradezco que hayan escuchado este podcast. Pueden escuchar algo más de nosotros, de Pantalla Crítica, en los próximos videos que van a ver.